Hola mi gente, ¿cómo están? Pues el día de hoy les tengo algo interesantísimo para aquellas mujeres que están preocupadas por sus pechos caídos o tosis mamaria, como se le llama de manera científica. ¿Qué es la tosis mamaria? Bueno, la tosis mamaria es cuando el pecho, vamos a hablar específicamente de algo muy importante que es esto que está aquí, que se llama complejo areola-pezón. El pezón y la areola. Cuando el pezón y la areola están de una manera que esté por arriba del surco, este es el surco inframamario, cuando se encuentren por arriba del surco inframamario, ¿sí? Debe de estar viendo ligeramente hacia arriba y ligeramente hacia afuera. Esa es la manera estética de un pecho y de sus pezones y de sus areolas. Cuando empieza ya a perder, ¿sí?, la relativa altura que debe de llevar en el grado 1, la vamos a clasificar en 3 grados, ¿sí? Grado 1, 2, 3, así de fácil. El grado 1 es cuando el pezón ya alcanza a estar prácticamente a la línea del surco inframamario, ¿sí? A esta altura. Cuando el pezón pasa por debajo del surco inframamario, más o menos de 1 a 2 centímetros por debajo del surco inframamario, estamos hablando del grado 2. Y cuando el pezón ya está más de 3 centímetros por debajo del surco inframamario, estamos hablando de un grado 3 de tosis mamaria. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque es muy importante saber qué técnica es la que vamos a necesitar para corregir la tosis mamaria. Existen muchas técnicas, pero la más común es una que es un corte alrededor de la areola. ¿Por qué se hace un corte alrededor de la areola? Porque nosotros necesitamos colocar el pezón, ¿sí?, aproximadamente 18 centímetros el borde superior, es decir que el pezón debe de quedar aproximadamente a 21 centímetros. Es la distancia de aquí hacia lo que viene siendo la horquilla esternal. Esta parte de aquí hacia el pezón debe de medir 21 centímetros. Cuando la tosis es muy leve, por decir así, grado 1, hay muchas opciones. Una es colocar un implante o la otra es además hacer un corte alrededor de la areola para que nosotros logremos llevar la areola hacia la parte superior donde lo necesitamos. Esa es la técnica más simple y más sencilla, que es un cortecito alrededor de la areola y vámonos, se levanta. Existen otras técnicas donde, dependiendo del grado de tosis, es lo que vamos a utilizar en eso. Y es otra técnica que es un corte alrededor de la areola, ¿sí?, y una rayita, ¿sí? Esta se llama circunvertical, ¿sí? Esta técnica y eso es el resultado, es un corte alrededor de la areola y una rayita. Y existe la otra que es la más avanzada, que es un corte alrededor de la areola y uno en el surco inframamario, que es como un ancla. Estas son las 3 técnicas que se utilizan para corregir la tosis mamaria o lo que viene siendo los pechos caídos. Tenemos muchas cirugías, muchas técnicas distintas y se van a utilizar cada una en cada paciente. Hay muchas combinaciones, desde colocar implantes, desde colocar simplemente hacer un levantamiento sin implantes, ¿verdad? Pero depende de cada gusto, de cada paciente, depende del tamaño de busto que quieran tener. Por eso siempre es importante preguntarles qué tamaño desean tener, qué forma de busto es el que les gustaría tener, ¿verdad? Y en base a eso nosotros vamos a escoger la técnica que se necesite. Un detalle muy importante, y no quiero que se dejen engañar, porque existen muchos cirujanos que no tienen experiencia en mastopexia, que es el levantamiento de busto, y lo que hacen es colocar un implante muy grande, lo más grande que puedan, para tratar de llevar
el complejo areola-pezón hacia el sitio correcto y créanme, no va a funcionar. Hay muchas situaciones que hacen que los pechos se caigan. Una de ellas es la gran elasticidad de la piel de su pecho. Si le ponen un implante muy grande y ese implante no tiene con qué sostenerse, el pecho se va a caer más y va a ser peor el problema. Así es que tengan mucho cuidado, esa no es la solución. Tienen que hacerle una mastopexia como debe de ser. Visiten todos mis videos, allí tengo bastantes técnicas de mastopexia para que ustedes analicen y vean cuál es la técnica que es la mejor para ustedes. Les mando un fuerte abrazo, denle like a mis videos, suscríbanse a mi canal y compártanlos. Saludos a todos, que la pasen muy bonito.